Bueno, salió un reportaje hace un par de semanas de una intervención, un overhaul que están haciendo en la central Termoesmeraldas 2. Sin embargo, recordemos que esos motores son de procedencia china, son de altas revoluciones y lamentablemente no están todos los repuestos en bodega. Entonces, claro, a lo que pueden los trabajadores intentan sacar repuestos de una máquina, ponerlos en otra para de alguna manera completar un kit de reparación y poner esto en funcionamiento. Lo mismo ocurre en otras centrales térmicas, pero lamentablemente como los contratos los hacen a través de intermediarios y no directamente con el fabricante, no siempre les venden los repuestos originales. Entonces esto ocasiona que a las 400, 500 horas de operación las máquinas nuevamente fallen. Y si a esto se suma que los procesos de contratación se caen, ¿por qué? Porque cuando no son favorecidos estos intermediarios, impugnan ante el CERCOP. Lamentablemente, la ejecución de las partidas presupuestarias, el presupuesto devengado y comprometido en las centrales térmicas todavía sigue siendo bajo. Entonces, estamos ya casi a 2/3 del año y ni siquiera han llegado al 30% de ejecución. Entonces, Yo le hice esa pregunta al viceministro ayer, porque justamente hay un trabajo del Observatorio del Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que había hecho una valoración de el gasto a nivel de inversiones, la ejecución presupuestaria en materia de inversiones en lo que va del año. Y por ejemplo, en el ámbito de energía la ejecución es baja. Y claro, él decía algo que realmente asusta, y es el hecho de que hay servidores públicos, ese es uno de los factores que decía, hay servidores públicos que tienen mucho temor en ejecutar, en firmar, en convertirse en administradores de contratos por lo que pueda pasar después con la Contraloría. Usted ha sido servidor público, Sebastián. ¿Hay ese temor en el sector público y, por ejemplo, en un sector tan sensible y estratégico como el eléctrico, de no firmar contratos porque mañana o pasado se puede pensar que la Contraloría los va a perseguir? quien firma los contratos es estrictamente el representante jurídico legal de la empresa, es decir, los Ujú. gerentes o presidentes ejecutivos. Pero quienes mueven toda esta maquinaria son precisamente los funcionarios de mandos medios, en este caso se tiene que llamar. Entonces, lo que ellos tienen temor, y yo les entiendo, es cuando existen presiones de parte de de los gerentes para que favorezcan a determinado contratista. Entonces, cuando vienen este tipo de presiones políticas desde arriba, ellos de alguna manera ven que eso no está correcto y prefieren que el proceso se caiga antes que continuar, y por eso es parte de los retrasos. Otra de las razones por las que no se ejecuta totalmente la planificación del plan anual de contrataciones es porque con los continuos cambios de gerentes, lamentablemente muchos de los que son colocados no tienen el dominio ni tienen un plan establecido previamente a asumir el cargo de todas las acciones que deben ejecutar. Entonces ellos recién están conociendo lo que se debe hacer y muchas veces eso no es del agrado de los trabajadores. Entonces los trabajadores dicen, vea, viene un economista cuando lo que necesitamos aquí es un ingeniero eléctrico para resolver estos temas. Entonces, como no tiene ese conocimiento, prácticamente se demora mucho tiempo hasta que el gerente conozca, entienda y se perfeccione. Entonces, cualquiera de los que están de candidatos o interesados ya debe tener un plan de trabajo definido y debe conocer la empresa para inmediatamente iniciar la ejecución de todas las obras de inversión, que lamentablemente tienen un sistema burocrático bastante trabado, especialmente en la etapa de preparación, es decir, el estudio de mercado y esas cosas. Ahí es donde enfrentan muchos problemas los funcionarios públicos. O sea, hay un problema entonces estructural. Es un problema burocrático grande. ¿Por qué? Porque a medida que ha avanzado la corrupción, han intentado poner nuevos filtros Ujú. para sanear esto, pero no han logrado conseguir aquello. Pero, por ejemplo, en enero, a inicios del año, entró en vigencia la nueva ley de competitividad energética y me parece que en marzo apareció el reglamento. ¿Esa ley ha sido insuficiente? Sí, porque como yo le dije, fue una ley preparada por políticos, para No políticos. por Y, técnicos, no fue una ley hecha con criterio técnico. a ver,
no es con criterio técnico porque ahí establece límites de hasta 10 megavatios de potencia instalada para proyectos privados, pero si tenemos 1000 megavatios de potencia instalada, de déficit, o sea, no se pueden hacer 100 proyectos de manera simultánea por parte de los privados. Y no existe el instrumento jurídico que brinde la seguridad que los inversionistas realmente necesitan. Recordemos que los requisitos para obtener un título habilitante son bastante engorrosos por parte del Ministerio de Energía o sea, obtener un permiso ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y otra serie de requisitos, lamentablemente, hacen que proyectos que ya tienen una data de 3 o 4 años se encuentren abandonados, precisamente por la falta trabas. por la falta del permiso ambiental. Por la falta de permiso ambiental y por la falta de muchos permisos y requisitos que ellos El propio estado no lo agilita. no lo agilita, y para eso se debe hacer, como mencioné la vez anterior, una reforma integral a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y reformar estas regulaciones de la ARCEN que lamentablemente ahuyenta a la inversión extranjera. Yo creo que el momento en que existe la figura de concesión en el cual el gobierno tiene determinadas fuentes energéticas como ríos bastante caudalosos, les dice a los privados, señores, aquí tengo un río, por favor, espero ofertas de la generación más barata, obviamente a cuenta y riesgo en este caso del privado. El privado sabrá si hace la represa con adobes, con adoquines o con el material que mejor considere necesario y hace una inversión para 50 años. Obviamente es un negocio, tiene que recuperar esa inversión, pero a una tarifa que sea mucho más baja de la que venden las distribuidoras, que en este momento no está ocurriendo. Recordemos que ciertas empresas privadas de energía solar venden al Estado a 40 centavos del kilovatio hora, cuando la distribuidora apenas lo vende a 9 centavos. Entonces, ahí es cuando se enojan algunos dueños de estas empresas y otras personas que tienen intereses, cuando se les cuestiona de que ya en el año 2023 recibieron 10.5 millones de dólares de una energía que es lamentablemente cara y que no es una energía firme, que es lo que necesita el sistema. ¿Cómo entender que hay sectores, tanto de la ciudadanía cuanto de las organizaciones sociales, que hablan que lo que se pretende es apuntalar un proceso de privatización del sector eléctrico? El proceso de privatización del sector eléctrico sería siempre y cuando vendan las acciones y los activos de las empresas a manos privadas, es decir, de las empresas eléctricas. Claro, de las empresas eléctricas, que son de distribución, públicas, de generación y todo eso, ya, eso. Pero y eso no se puede, ¿no? La Constitución lo prohíbe. La Constitución lo prohíbe y entonces, así ¿por qué se habla de privatización entonces? Porque existe un desconocimiento, un mal entendimiento de aquello. Cuando, o sea, lo que se tiene que decir de manera correcta es: vamos a concesionar nuevos proyectos que los van a construir los privados y que después de 50 años eso pasará a ser a manos del Estado. O a partir de los 30 años, pero tienen que decir nuevos proyectos. O sea, lo que ya está construido, lo que existe, eso no se toca. No se toca por ley y no se toca porque es dinero de los ecuatorianos. Lamentablemente no transmiten de manera correcta la idea. U otros actores políticos confunden a la ciudadanía y dan esta mala información. Y lo último, energías alternativas, la energía eólica, por ejemplo, lo que vemos en Loja. Creo que Loja es un buen ejemplo de energía eólica con el proyecto Billonaco. ¿Se puede masificar la energía eólica en el Ecuador o no? Ya existe también el proyecto Huascachaca, que es otro de energía eólica. Sin embargo, el factor de planta de estas centrales no es alto. ¿Por qué? Porque el viento en ciertas ocasiones está y en ciertas ocasiones no está. Entonces, lo que se necesita es energía firme. Si es que hay algún privado que desea hacer nuevos de estos proyectos, o sea, bienvenido sea, todo ayuda, pero eso no es la única solución o no es una energía firme, es una energía en base. O sea, lo que se necesita al menos es unos 2000 megavatios de energía permanente todo el año, que no dependa de eventos meteorológicos. Entonces, yo he venido insistiendo en que la energía nuclear
sigue siendo esa fuente de desarrollo que sí tienen las potencias mundiales, porque ahí no ocurren los apagones como sí ocurren acá. Y también las fuentes de energía carbón, que es la primera energía de mayor consumo en el país, y recordemos que el carbón es una fuente mucho más barata que los hidrocarburos y que otro tipo de combustibles. Entonces, si desean realizar energía eólica, o sea, bienvenido sea, pero no pensemos o no centremos nuestras esperanzas en que esa es la única energía. Yo más bien creo que los candidatos o precandidatos a gobierno y todos los que estén interesados deben presentar a la ciudadanía un plan para solucionar la crisis energética correctamente estructurado, con un modelo matemático financiero demostrable, y sobre todo presentar al equipo de trabajo quienes van a solucionar este grave problema, que no solamente va a ser para este año, sino para el siguiente año. Entonces, si es que no se iniciaron las acciones correctivas en un gobierno que hizo campaña con apagones, y que va a haber una campaña electoral también con apagones a partir de noviembre, entonces, ¿cuándo inician las obras? ¿Va a haber apagones? Pero es que usted predice que va a haber apagones. Eso es inminente. No, no hay forma de evitar los apagones. Si yo le dije que era una probabilidad del 75% ahora, yo sí ratifico aquello. ¿Por qué? Porque la demanda de energía eléctrica va creciendo. Y como la energía eléctrica de demanda va creciendo, ¿por qué? Porque hay un crecimiento demográfico, porque hay un movimiento comercial, el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que crecen las actividades económicas y de las personas, crece la demanda de energía eléctrica. Entonces no se puede decir a la ciudadanía: apaguen esta luz o dejen de consumir aquello o sean más eficientes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía necesita un estado de confort en el cual, a libre albedrío, utilicen la energía eléctrica que ellos tengan a bien consumir. Entonces, los candidatos, o sea, deben tener un plan estrictamente claro. Después del tema de seguridad, el segundo tema más grave es el de la energía eléctrica, que viene a ser la nueva pandemia que va a azotar el país y a causar una crisis económica peor de la que ya estamos en este momento en recesión. Sebastián, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Muy amable, gracias también. Gracias a Sebastián Rivadeneira, especialista en el área eléctrica, con su alerta aquí en A Primera Hora.